¿En serio? Bueno, vamos a retomar entonces nuestra clase. Les pregunto si se ve bien, si se escucha bien. Sí, profe. Sí, Sí, sí. Sí, todo bien. Ok. Bueno, esta parte que vamos a empezar es muy importante. O sea, todo lo que va a venir después de esta parte está relacionado con saber sacar las derivadas parciales y después lo que hacemos es aplicarlo en ejercicios económicos. Bueno, vieron que yo les habíamos dicho que nosotros en matemática 1 teníamos una tabla de derivadas y después teníamos 5 reglas de derivación, ¿no? Yo les decía que este último renglón, que era la derivada de una constante que era igual a 0 cuando la constante estaba sola, esa era una regla muy importante, una derivada muy importante que lo vamos a usar frecuentemente. Bueno, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Acá empezamos con el tema. Dice, derivadas parciales por tabla y por reglas de derivación para una función de dos variables. Dada una función de dos variables cuya regla de vinculación es z igual a f de x y, la derivada con respecto a x se obtiene considerando a x como variable y a y como constante. La derivada con respecto a y se obtiene considerando a y como variable y a x como constante. ¿El procedimiento cómo va a ser? Primero tengo que identificar qué regla voy a usar de esas 5 reglas que vimos antes. Después tengo que determinar cuál de las dos variables va a actuar como variable y cuál va a actuar como constante. Y después obtener la mínima expresión. Bueno, acá ponemos un ejemplo. Dice, hallar las derivadas parciales utilizando la tabla de derivadas y las reglas de derivación. Bueno, dice f de xy igual a x cuadrado más 4y cuadrado más 3. Bueno, primero vamos a, vieron que tengo que ver qué regla voy a aplicar. Acá, como tengo una suma, lo que voy a hacer es aplicar la regla de la suma, que era la segunda regla. Entonces, ¿qué sería la derivada de esto más la derivada de esto más la derivada de esto? Bueno, como hacemos la derivada parcial con respecto a x, lo que yo tengo que considerar es a x como si fuera una variable y a y como si fuera una constante. Entonces, cuando saco la derivada parcial con respecto a x, la derivada de x cuadrado me da 2x. Cuando saco la derivada de 4y al cuadrado con respecto a x, como todo esto es una constante, me quedaría 0. Y la derivada de 3 valdría 0. Por lo tanto, la derivada parcial con respecto a x me da 2x. Cuando saco la derivada parcial con respecto a y, vieron que tengo que hacer la derivada de esto con respecto a y, la derivada de esto con respecto a y, y la derivada de esto con respecto a y. Entonces, ¿yo qué voy Profe, a hacer? Sí, perdón que te interrumpí, pero 4i elevado al cuadrado, ¿no sería 8i? ¿No te quedaría algo así? bueno, ahí está el tema. O sea, lo que uno tiene que hacer es, cuando hacemos la derivada parcial con respecto a x,
la x es la variable y la y es como si fuera un número. Entonces, si yo tengo un número, acá la derivada de un número vale 0. Por eso es que vale 0. Porque cuando hago con respecto a x, la x es la variable y la y es un número. Bueno, entonces acá tenemos que hacer ahora la derivada parcial con respecto a y. Cuando hacemos la derivada parcial con respecto a y, entonces ahora la y es la variable y la x es una constante. Entonces, yo saco la derivada de x cuadrado con respecto a y, como x es una constante, me quedaría, su derivada es 0. Acá, cuando saco la derivada de 4y al cuadrado, me quedaría, la derivada de y al cuadrado es 2y por 4, me queda 8y. Y la derivada de 3 valdría 0, por lo tanto la derivada parcial con respecto a y sería 8y. Bueno, vamos al ejercicio 4 para que entiendan cómo es que hay que hacer las derivadas parciales. Bueno, vieron que acá tengo esta función que es x cuadrado más 5x cubo y al cuadrado más 3y a la cuarta más 10. Yo tengo que sacar primero la derivada parcial con respecto a x y después la derivada parcial con respecto a y. Cuando saco la derivada parcial con respecto a x, acuérdense que la x es una constante y la x es la variable y la y es una constante. Acuérdense que la derivada de una constante vale 0 si es que la constante está sola, pero si la constante está acompañando a una función, no vale 0, la constante queda como está y se deriva lo que tengo al lado. Entonces, acá, saco la derivada de esto con respecto a x, me queda 2x. Acá tengo que sacar la derivada de todo esto con respecto a x. 5 es una constante, entonces queda como está. X cubo la derivo y me queda 3x al cuadrado. Y al cuadrado es una constante y queda como está. Acá 3y a la cuarta es una constante, entonces su derivada vale 0. La derivada de 10 vale 0. Acá resuelvo, me queda 2x más 15x cuadrado y al cuadrado. Ahora, cuando sacamos con respecto a y, acuérdense que ahora la y es la variable y la x es una constante. Entonces, cuando saco la derivada de esto con respecto a y, como es una constante, vale 0. Acá tengo que sacar la derivada parcial con respecto a y. El 5 es una constante y queda como está. La x al cubo es una constante y queda como está. Y saco la derivada de y al cuadrado, que sería 2y. Acá tengo que hacer la derivada con respecto a y. Me quedaría 4y al cubo por 3 sería 12y al cubo. La derivada de 10 vale 0. Acá resuelvo, me queda 10x cubo y más 12y al cubo. Muy bien. Acá vieron que, entonces, tanto en este ejercicio, el 3 como el 4, aplicamos la regla de la derivada de la suma. Ahora vamos en el ejercicio 5 a aplicar la regla de la división. Bueno, vieron que acá tengo que hacer primero con respecto a x y después con respecto a y. Entonces tengo que aplicar la regla de la división. ¿Qué me decía la regla de la división? Es la derivada de arriba por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivado sobre el denominador al cuadrado. Como hago con respecto a x, cuando hago la derivada de arriba con respecto a x, acá me queda 6x más la derivada de y al cuadrado con respecto a x me queda 0. Sería 6x más 0 me queda 6x. Por el de abajo sin derivar, que sería 2x menos y. Menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado con respecto a x. Cuando saco la derivada con respecto a x, el 2 queda como está y la derivada de x vale 1. Me quedaría 2 por 1, 2. Menos la derivada de y con respecto a x vale 0, por lo tanto me quedaría 2 menos 1, 2. Es lo que me quedó acá. Sobre el denominador al cuadrado. Ahora, ¿qué tengo que hacer?
resuelvo solamente la parte de arriba. La parte de abajo no se resuelve. Acá hago distributivo, me quedaría 2x². Acá me queda 6xy. Acá hago distributiva con el 2 y después el menos cambia el signo. Me quedaría menos 6x² menos 2y². Resuelvo. 12x² menos 6x², me queda 6x². Acá queda 6xy y acá queda 2y². Y el denominador no se resuelve. Eso es la derivada parcial con respecto a x. Ahora hacemos la derivada parcial con respecto a y. Tengo que aplicar de nuevo la regla de la división. Sería la derivada de arriba, pero ahora con respecto a y. Como acá la derivada de 3x². Como lo hago con respecto a y, valdría 0. Y acá la derivada de y² sería 2y. 0 más 2y me queda 2y. Por el denominador sin derivar. Por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado con respecto a y. ¿Cómo hago la derivada con respecto a y? La derivada de 2x con respecto a y me queda 0. Menos la derivada de y con respecto a y me vale 1. Sería 0 menos 1, me queda menos 1. Acá hacemos distributiva, nos queda 2y por 2x sería 4xy, acá sería 2y², acá hago distributiva, me quedaría menos 3x² menos y², y con este menos se cambia de nuevo y me queda más 3x² más y². Acá este 3x² queda como está, el 4xy queda como está, y hago la cuenta, menos 2y² más y² me queda menos y². Y de esa manera encontré la derivada parcial con respecto a y. ¿Entendieron cómo se hace hasta ahora? Sí, profe. Muy bien. Vamos ahora al ejercicio 6. Vieron que acá me dice, bueno, hallar la derivada. Acá ¿qué tengo? Tengo logaritmo y tengo una división. O sea, tengo una división que está metida dentro del logaritmo. Acá tengo que aplicar la regla de la cadena. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Tengo que derivar la función que está afuera y después tengo que multiplicar por la derivada de la función que está dentro. Entonces, cuando hagamos la derivada con respecto a x, primero hacemos la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo era 1 sobre x. En este caso, como yo tengo dentro del logaritmo todo esto, la derivada del logaritmo va a ser 1 sobre todo lo que está dentro del logaritmo, por la derivada de la división, que lo tengo que hacer con respecto a x. Entonces, ¿cómo se hacía? La derivada de arriba con respecto a x sería la derivada de x vale 1, la derivada de 2y vale 0, 1 menos 0 me queda 1. Por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado con respecto a x. Cuando saco la derivada de esto con respecto a x me queda 2x, cuando saco la derivada de y² con respecto a x me queda 0. 2x más 0 me queda 2x, sobre el denominador al cuadrado. Entonces, una vez que hago este primer paso, ahora resuelvo este primer paréntesis. ¿Cómo se resuelve este primer paréntesis? Lo doy vuelta a la fracción. Esto lo pongo acá arriba y me queda x² más y² sobre x menos 2y. Acá resolvemos la parte de arriba. 1 por todo esto me queda x² más y². Acá hacemos distributiva, me queda menos 2x² más 2 por 2x, quedaría 4xy. Acá me queda este x² más y², lo simplificamos con el cuadrado que está acá, o sea que acá me queda 1.
Y acá me quedaría una x cuadrado menos 2x cuadrado, me queda menos x cuadrado más y al cuadrado más 4x. Y vieron que acá no tengo más el cuadrado porque este cuadrado se simplificó con este que está acá arriba. Entonces me queda todo esto por 1, me queda menos x cuadrado más y cuadrado más 4x sobre esto que está acá por esto que está acá. Acuérdense que la parte de abajo no se resuelve. Eso sería la derivada parcial con respecto a x. Ahora hacemos la derivada parcial con respecto a y. Con respecto a y, vieron que primero derivamos el logaritmo, que es 1 sobre lo que está dentro del logaritmo. Y después derivamos la división con respecto a y ahora. Entonces es la derivada de arriba con respecto a y. La derivada de x con respecto a y vale 0, menos 2 por la derivada de y con respecto a y es 1, 0 menos 2 por 1 me queda menos 2. Acá me queda menos 2. Por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado con respecto a y. La derivada de x cuadrado con respecto a y vale 0, más la derivada de y al cuadrado con respecto a y vale 2y, 0 más 2y me queda 2y. Acá damos vuelta la fracción, acá hacemos distributiva, me queda menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado, acá me queda menos 2xy más 2y al cuadrado. Este x cuadrado más y cuadrado se cancela con este cuadrado, me queda 1, y acá este 2y al cuadrado se cancela con este 2y al cuadrado. Entonces me queda menos 2x cuadrado menos 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Este cuadrado se fue cuando lo simplifiqué con este que está acá. Y por último sacamos acá factor común menos 2x. Por lo tanto me quedaría x más y, que multiplicado con 1 me queda menos 2x por x más y, dividido x menos 2y por x cuadrado más y al cuadrado. Esta sería la derivada parcial con respecto a y. Muy bien. Y vamos ahora al ejercicio 7. Vieron que en el ejercicio 7 yo tengo un logaritmo, tengo una raíz cuadrada y tengo una división. ¿Por qué queda 1 sobre x menos 2y? Porque acá, viste, este x cuadrado más 1 más y al cuadrado se simplificó con el cuadrado este. Entonces, si yo simplifico este cuadrado con esto, acá arriba me queda 1. Y acá desapareció el cuadrado. Por eso me queda 1 sobre x menos 2y. Buenísimo. Bueno, entonces ahora hacemos, tengo esta función que es, tengo un logaritmo, tengo una raíz cuadrada y tengo una división. La regla de la cadena que me dice, primero tengo que derivar el logaritmo, después tengo que multiplicarle por la derivada de la raíz cuadrada y después tengo que multiplicarle por la derivada de la división. Muy bien, entonces, hacemos la derivada parcial con respecto a x. Primero sacamos la derivada del logaritmo, que es 1 sobre todo lo que está dentro del logaritmo. Ahora multiplicamos por la derivada de la raíz cuadrada de x, que vale 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x, por la derivada de la división con respecto a x. Sería la derivada de arriba con respecto a x, que vale 2, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado con respecto a x. ¿Cómo se hace la derivada de abajo con respecto a x? La derivada de x cuadrado vale 2x. La derivada de y al cuadrado con respecto a x vale 0. 2x más 0 me queda 2x. Acá primero resolvemos estas dos paréntesis. 1 por 1 me queda 1. Ahora, esta raíz cuadrada por esta raíz cuadrada me quedaría la raíz cuadrada al cuadrado. El 2 lo ponemos acá adelante. Y acá hacemos distributiva. Quedaría 2x cuadrado más 2y cuadrado menos 4x cuadrado.
Acá después simplificamos este cuadrado con la raíz, me queda 2x sobre x cuadrado más y cuadrado, y acá resuelvo 2x cuadrado menos 4x cuadrado, me queda menos 2x cuadrado más 2y al cuadrado. Acá resolvemos esta parte de abajo y damos vuelta. O sea que acá me queda 2 por 2x, quedaría 4x, y cuando yo lo doy vuelta, esto pasa en la parte de arriba, quedaría x cuadrado más y cuadrado sobre 4x. Acá sacamos factor común el 2, por lo tanto me quedaría menos x cuadrado más y cuadrado, y acá abajo me queda x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Este x cuadrado más y cuadrado se cancela con el cuadrado que está acá. Y este 2 que está acá se cancela, se simplifica con el 4. Por lo tanto, me quedaría 1, acá me queda menos x cuadrado más y cuadrado, acá me queda 2x, y acá me queda x cuadrado más y cuadrado. Esto por 1 me queda menos x cuadrado más y cuadrado, y acá 2x por x cuadrado más 1 quedaría expresado así. Esto sería entonces la derivada parcial con respecto a x. Muy bien, ahora hacemos lo mismo, pero la derivada parcial con respecto a y. Primero se deriva el logaritmo, después la raíz cuadrada, y por último la división. Entonces, primero hacemos la derivada del logaritmo, que es 1 sobre todo lo que está dentro del logaritmo. Después la derivada de la raíz cuadrada, que sería 1 sobre 2 por la raíz cuadrada, por la derivada de la división, en este caso lo tengo que hacer con respecto a x, con respecto a y. Entonces sería, la derivada de arriba con respecto a y me queda 0, por el de abajo sin derivar, o sea quedaría 0 por x cuadrado más y cuadrado, menos el de arriba sin derivar, que sería 2x, por el de abajo derivado con respecto a y. El de abajo derivado con respecto a y me queda la derivada de x cuadrado con respecto a y me vale 0, más la derivada de y al cuadrado con respecto a y vale 2y, sería 0 más 2y me queda 2y, que es lo que pusimos acá. Muy bien, ahora resolvemos esto, me queda 1 por 1 me queda 1, raíz cuadrada por raíz cuadrada me queda raíz cuadrada al cuadrado, el número 2 se pone acá adelante, acá 0 por todo esto, desaparece esto, y me quedaría menos 2x por 2y, quedaría menos 4xy. Después simplificamos este cuadrado con la raíz, me queda 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. Acá resolvemos, multiplicamos 2 por 2x, me queda 4x, al final me queda, cuando lo doy vuelta, x cuadrado más y cuadrado sobre 4x. Y por último, simplificamos x cuadrado más y cuadrado con el cuadrado, me queda 1, acá este 4x con este 4x que está acá me queda 1, y acá me queda menos y, y al final me queda menos y por 1 menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y ahí sacaríamos la derivada parcial con respecto a y. ¿Entendieron esto cómo se hace? Sí, profe. Muy bien. No seas mala onda, Miriam. Bueno, bueno, vuelvo a repetir esta derivada con respecto a y. Lo primero que tengo que hacer es fijarme en la función original. Esta era la función original. Entonces acá yo tengo que derivar primero el logaritmo
después la raíz cuadrada y después la división. Entonces, primero se deriva el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre todo lo que está dentro del logaritmo. Después se deriva la raíz cuadrada. La derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada. Lo que pusimos acá. Y ahora tengo que derivar la división. Lo tengo que hacer con respecto a i. Entonces sería la derivada de arriba con respecto a i. Como no tengo i, su derivada vale 0. Entonces me queda 0. Por el denominador, el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, que sería 2x, acá está 2x, por la derivada de abajo con respecto a i. Cuando saco la derivada de abajo con respecto a i, hago la derivada de x cuadrado con respecto a i, que me da 0, más la derivada de i al cuadrado con respecto a i, que me da 2i. 0 más 2i me queda 2i. Entonces me quedaría finalmente acá, entonces me queda 0 por x cuadrado más y cuadrado menos 2x por 2i. Ahora resolvemos estos dos primeros paréntesis. Hago 1 por 1, me queda 1, raíz cuadrada por raíz cuadrada me queda raíz cuadrada al cuadrado, el 2 se pone acá adelante, acá esto desaparece y acá me queda menos 2x por 2i menos 4xy sobre el denominador al cuadrado. Después, ¿qué hacemos? Simplificamos este cuadrado con la raíz, me queda 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. Esto queda como está. Acá multiplicamos 2x por 2x me queda 4x, 2 por 2x me queda 4x, y cuando lo damos vuelta me queda x cuadrado más y cuadrado sobre 4x. Y ahora lo que hacemos es simplificar x cuadrado más y cuadrado con este cuadrado y después 4x con este 4x, que es lo que pusimos en este paso. Y por último, me quedaría 1 por menos i, me queda menos i, y 1 por x cuadrado más y cuadrado quedaría esto que está acá. Eso es la derivada parcial con respecto a i. Muy bien. Ahora, vieron que en Matemática 1, nosotros, así como sacábamos la derivada, así también sacábamos la segunda derivada. ¿Se acuerdan? Sacábamos la segunda derivada. Entonces, en este caso, también se aplica el mismo concepto para sacar lo que se llaman las derivadas parciales sucesivas. En este caso sacaríamos las derivadas parciales segundas. Y acá me dice, dada una función de dos variables cuya regla de vinculación es z igual a f de xy, las derivadas parciales son zx y zi. ¿Qué serían las derivadas parciales segundas? Las derivadas que yo les saco a cada una de estas derivadas parciales. Entonces, si yo tengo la derivada parcial zx, cuando lo vuelvo a derivar con respecto a x, voy a sacar la derivada parcial segunda zxx. Ahora, si tengo zx y lo saco con respecto a y, me quedaría zxy. Ahora, si tengo zi y lo vuelvo a derivar con respecto a x, me queda zix, y si tengo zi y lo vuelvo a derivar con respecto a y, tendría zii. Estas serían las 4 derivadas parciales segundas. Vamos a hacer un ejercicio. Y lo que zxy y zix, que serían estos dos, se llaman derivadas parciales segundas cruzadas. ¿Por qué se las distingue? Porque hay un teorema que se llama el teorema de Schwarz, que dice que las derivadas parciales segundas cruzadas siempre son iguales. Vamos a poner un ejercicio para que entiendan de qué es lo que estamos hablando. Entonces vieron que acá me dice, dada la función z igual a 5x a la cuarta más 3x a la quinta y al cuadrado más 2y al cubo, dice, hallar las derivadas parciales segundas y verificar el teorema de Schwarz correspondiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero,
tengo que sacar las derivadas parciales. Yo tengo esta función y saco la derivada parcial con respecto a x. Cuando saco la derivada parcial con respecto a x, acá me queda 5 por 4, 20x al cubo. Acá el 3 queda como está. X a la quinta, su derivada es 5x a la cuarta. El y al cuadrado queda como está. Y la derivada de 2y al cubo me da 0. Cuando resuelvo, acá me queda 20x cubo. Acá multiplico, me queda 15x a la cuarta y al cuadrado. Y este sería el resultado de la derivada con respecto a x. Ahora lo que hacemos es sacar la derivada con respecto a y. Entonces, si saco la derivada con respecto a y, la derivada de 5x a la cuarta con respecto a y valdría 0. Acá cuando tengo que hacer la derivada de todo esto con respecto a y, el 3 queda como está, el x a la quinta queda como está, y sacamos la derivada de y al cuadrado, que sería 2y. Y la derivada de 2y al cubo con respecto a y me quedaría 6y al cuadrado. Lo resolvemos, me quedaría 3 por 2, 6, x a la quinta y más 6y al cuadrado. Esto sería la derivada parcial con respecto a y. Ahora vamos a sacar las derivadas parciales segundas. ¿Y cómo tengo que hacer? A zx lo tengo que volver a derivar con respecto a x. Entonces, si esto lo derivo con respecto a x, vieron que me quedaría 60x al cuadrado. Acá el 15 quedaría como está. Sacamos la derivada de x a la cuarta, que sería 4x al cubo, y al cuadrado. Entonces me quedaría 60x al cuadrado más 15 por 4 es 60, x al cubo y al cuadrado. Zx sería 60x al cuadrado más 60x al cubo y al cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A este zx, ahora lo vamos a derivar con respecto a y. Cuando sacamos la derivada de esto con respecto a y, hacemos la derivada de 20x al cubo con respecto a y, que vale 0, más la derivada de esto con respecto a y, que me quedaría, el 15 queda como está, el x a la cuarta queda como está, y derivo y al cuadrado, que sería 2y. Hago toda la cuenta y me queda 30x a la cuarta y al cuadrado. Esto es zxy. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Agarramos y tomamos el zi y lo vamos a derivar. Primero con respecto a x, me quedaría z y x. Entonces, ¿cómo se hace? Tengo que derivar esto con respecto a x. ¿Por qué 0? ¿Qué cosa, Patricia? En la acá, 0 más 15, sí, entiendo que derivó. Pero el 0, ¿por qué? Porque 20 por x a la 3 es 0. La derivada de 20x a la 3 da 0 porque lo estás haciendo con respecto a y. Ah, listo. Está bien. Porque estamos haciendo, viste que cuando hacemos Bueno, la z y constante. Sí, zxy lo estamos haciendo esto con respecto a y. sí, Eso sí. es que vale 0 esto, acá 15x a la cuarta queda como está, y el y al Y a cuadrado 2 queda cambia. 2y. Sí, sí. Queda 2y. Listo. Bueno, ahora, entonces, estamos haciendo zi y lo tenemos que hacer con respecto a x, entonces me queda, el 6 queda como está, la derivada de x a la quinta me queda 5x a la cuarta por y. Y la derivada de esto con respecto a x vale 0, por eso es que no lo pusimos. Entonces me queda 30x a la cuarta y, y ahora hacemos la derivada de esto con respecto a y. Entonces, cuando hacemos la derivada parcial con respecto a y, el 6x a la quinta queda como está, la derivada de y vale 1, y acá la derivada de esto con respecto a y sería 12y. Por lo tanto, quedaría 6x a la quinta más 12y. Y vieron que lo que tenemos que hacer ahora es comprobar el teorema de Schwarz, que me dice que las derivadas parciales cruzadas son iguales. O sea, estas dos son iguales. ¿Vieron que son iguales? 30x cuarta y 30x cuarta y. Entonces lo pongo acá
lo especifico y acá digo que efectivamente son iguales. Muy bien. Ahora lo que les voy a pedir es que vayamos a la parte de la ejercitación. Profe, una consulta. Siempre van a dar iguales, ¿no? Las cruzadas siempre dan iguales. Perfecto. Muy bien, vamos a ir a la ejercitación. Nosotros habíamos hecho la ejercitación 1 y la ejercitación 2. Lo que les voy a pedir es que hagan la ejercitación 3. Quiero que hagan el A, el B, el C y el F. ¿Escucharon? Sí, profe. Y A, D cuando y terminen F. eso, hagan el 4. Ahora les saco una foto y lo publicamos en el grupo de WhatsApp. Bueno, Sí, vamos a hacer otro Zoom más, Lorena. De la ejercitación 3 hay que hacer el A, el B, el C y el F. Ahora lo voy a especificar en el grupo.